Ya, bienvenidos, bienvenidas. Por honor al tiempo tenemos que comenzar ahí la campanilla de mi computador, me avisó, con el tema que está en pantalla, la era de las revoluciones. Vamos a dar un salto histórico de lo que fue con las clases de la profe Camila y la última clase que yo hice la semana pasada sobre el sistema laboral de encomienda, esta relación laboral entre españoles e indígenas, que sabemos que fue muy terrible. La era de las revoluciones, en cambio, aparece como un periodo de la historia universal en donde en algunas partes del mundo, América, por ejemplo, en Europa o en Norteamérica, por ejemplo, en Estados Unidos, las sociedades que habían en ese entonces empiezan a preguntarse, ¿sigue siendo esto el sistema? ¿Sigue siendo esta la sociedad que nosotros creemos que es mejor para nuestras vidas? ¿Podemos progresar si somos una sociedad piramidal donde arriba está el rey, abajo estamos nosotros los campesinos que somos pobres? ¿Eso será eternamente así? Y ahí empiezan a hacer un par de movimientos intelectuales donde empiezan a criticar ese antiguo sistema conocido como antiguo régimen, y lo que posteriormente llevará a que algunas naciones como Francia o Estados Unidos decidan rebelarse contra las autoridades por las injusticias que estaban ocurriendo, por el mal gobierno que se estaba desarrollando, y aparecen las independencias posteriormente de los países como Estados Unidos, Francia y obviamente Chile, ¿ya? Entonces, como objetivo, antes de entrar a todo ese tema, vamos a conocer el periodo de la Ilustración como un aporte a la crítica de lo que llamaremos el antiguo régimen y lo que es después el futuro proceso revolucionario, ¿ya? Vamos con un primer punto, que sería como el inicio de lo que es el siglo XVIII en Europa. 1700, ya finalizando el siglo, en un periodo donde existía el mercantilismo, no sé si se acuerdan de ese sistema económico de acumulación de riqueza, y la monarquía absoluta, donde el rey es el gran dueño, el gran, el gran líder, la autoridad máxima que proviene su poder de Dios y que no puede ser cuestionado por nadie y hace lo que quiere. Bueno, entre medio de eso, América tenía su sociedad colonial. Ustedes se recordarán con la pigmentocracia que hablaba la profe Camila, los indígenas que eran tratados como esclavos prácticamente en esta relación económica y laboral llamada encomienda. Y también en América empiezan a ocurrir ciertas cosas que son tomadas desde lo que pasa en Europa. ¿Y qué pasa en Europa? Más o menos, pasa lo siguiente. Ocurre esto, las personas empiezan a hacerse preguntas, empiezan a cuestionar la realidad. ¿Será que toda la vida un rey nos tenga que gobernar? Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos critican la monarquía absoluta, algunos la defienden. Y entre medio de todo esto, aparece en Europa un periodo conocido como Ilustración. Anoten por ahí el nombre. Recuerden que este PPT se sube a Classroom, así que no es necesario escribir todo, ¿ya? Anoten las cosas importantes. Aparece la Ilustración, que desde el siglo XVIII es una corriente crítica, filosófica, literaria y científica. Pregunto yo al curso octavo B, ¿de dónde provendrá la palabra ilustración? ¿Quién se anima a responder? ¿De dónde provendrá la palabra ilustración? De ilustrar, como de empresa. Ya Ilustración. puede ser este tema de lo empresarial, lo económico. Ok, vamos a dejar eso ahí. El Nacho Guzmán me dice que no sabe. ¿De dónde provendrá, chiquillos? Aparte de lo que comentó Vicente. Piensen un poco. Ilustración. ¿Cuál será el origen etimológico de la palabra? La palabra ilustración, ¿de dónde provendrá? A ver, ¿quién se anima? No es la iglesia, Nacho. Al contrario, no es del mundo de la fe, es más del mundo de la ciencia. Fíjate ahí, la ciencia está, la literatura, la filosofía. Es un movimiento crítico que critica el sistema. ¿Ya? ¿No les suena una palabra muy, muy usada? Como divulgar, ¿Cómo? divulgar Divulgar, o ilustrar. ilustrar. Ya. Fernanda, ¿ibas a decir algo tú?
No, que yo no te dije eso, lo mismo. Ya, Ilustrar. ilustrar. Claro, de hecho es una palabra que es derivado. De hecho, Juan Pablo está mencionando algo más cercano, iluminación, ilustración, luz, ilustración, la luz, la iluminación. Las personas en Europa que empiezan a criticar el sistema son personas que empiezan a estudiar más, que crean nuevos conocimientos, que critican el sistema y supuestamente empiezan a recibir esa luz del conocimiento, la ampolletita que se prende, la típica ampolleta ahí, no sé, creo que tengo una ampolleta detrás mío, algo así, ¿se entiende? Se empieza a iluminar la mente de las personas que creen que el gobierno de un monarca absoluto no es lo mejor, por ejemplo. Por lo tanto, la ilustración tiene como objetivo el cambio a través de buscar soluciones a antiguas estructuras políticas que ya estaban desgastadas en ese tiempo. Acuérdense de esa pirámide social. Los nobles, los que vienen después, la burguesía, los que vienen más abajo. No sé si se acuerdan que vimos eso en algún momento del año, ¿ya? Y por lo tanto, esta gente ilustrada, iluminada e intelectualmente que ha conocido más cosas, empiezan a buscar respuestas a problemas, empiezan a dar soluciones y entre otras cosas empiezan a hablar del sistema social y político que hay en la época. Ahí yo les voy a dar el ejemplo de Francia para que se entienda mejor. Por lo tanto, la ilustración le da importancia al uso de la razón, el amor a la naturaleza y al espíritu crítico. Por eso yo en historia suelo preguntar cosas que ustedes tienen que idealmente cuestionarse, preguntarse, no simplemente responder 1 más 1 es 2. No, con respeto a las matemáticas, porque las matemáticas son un aporte tremendo al conocimiento, pero en otro ámbito de cosas. Por lo tanto, la razón para los ilustrados, para las ilustradas, fue básico para entender el mundo, tal como en la época del Renacimiento. No sé si se acuerdan de la época que estudiamos nosotros hace un tiempo atrás, que era el famoso Renacimiento italiano. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Algo. Sí, profe. Ya parece que se acuerdan. Perfecto. Ahí está el Miguel Ángel, los primeros trabajos que hicimos en el año, cuando todavía no teníamos muchas clases online. Yo mandaba los videos nomás. Pero bueno. ¿Qué significa el espíritu crítico? Es fomentar el pensamiento que cuestiona la sociedad para llegar al progreso. Por eso muchos en Europa cuestionaron al monarca absoluto, porque una de las críticas al monarca es que la sociedad no está progresando. Se acumula la riqueza, pero como ustedes saben, la riqueza solamente entraba en beneficio a unos pocos, al rey y a sus sirvientes y a familia. Y el resto seguía muerto de hambre, sobrevivía con lo que podía. Por lo tanto, la gran crítica a la época que se estaba viviendo en ese entonces, siglo XVIII, es la sociedad que existía en ese momento porque no generaba progresos, ¿ya? En distintos ámbitos que ya ustedes más o menos manejan. Imagínense las críticas a lo que era, por ejemplo, el maltrato hacia los indígenas. ¿Qué cosas habrán criticado los ilustrados sobre los indígenas y el trato hacia ellos? ¿Qué cosas habrán criticado, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre respecto al trato hacia los indígenas? Ahí hay un audio, dele nomás. Que ellos también como tienen derechos, que también son personas. Excelente, que tienen alma. Porque la gente de raza negra supuestamente no tenía alma, por lo tanto eran animales de carga. Muy bien, Fernanda, que tienen derechos. Vivienda, comida, educación, protección ante el abuso. Por lo tanto, los ilustrados también miraron a América y vieron todo lo que estaba haciendo España y muchas críticas fueron contra la corona española, ¿ya? Y los indígenas empezaron a ser más visibles, ya no eran tan invisibles como eran antes. Muy bien, muy bien. A ver aquí en el chat, claro, el tema de la esclavitud, Ignacio. Criticar la esclavitud, correcto. Y los países independientes van a ir eliminando la esclavitud. De hecho, Chile hizo eso después de la independencia, prohibir y eliminar la esclavitud. Súper bien. Otra cosa dentro de esto de la ilustración es, bueno, la denominación que sale ahí justamente abajito, el siglo de las luces.
De ahí el nombre de Ilustración. Durante 100 años, más o menos, la Ilustración buscó iluminar al mundo a través de nuevas ideas, ¿ya? Como las que acabamos de mencionar aquí. Y voy a mencionar para fines de esta clase solamente a dos pensadores que fueron un aporte en el cambio de la forma de ver la política para el siglo XIX y obviamente la justificación en parte de por qué los países se van a rebelar contra los monarcas y empiezan a aparecer los países independientes. El antiguo régimen es el régimen absolutista. Asocien eso, antiguo régimen, absolutismo europeo, rey y monarca absoluto y todo ese cuento. Entonces algunos pensadores resaltaron este tipo de críticas porque va a inspirar nuevos acontecimientos, como por ejemplo un primer nombre que está acá, Jean-Jacques Rousseau. Es francés, obviamente. Caballero que vivió entre 1712 y 1778, en plena época de las monarquías absolutas. Y este caballero es un pensador francés que escribió un libro llamado El Contrato Social. Contrato social. El contrato entre las personas, el contrato entre las clases sociales. Es un crítico de la monarquía. Y él consideraba que el gobierno era el resultado de un acuerdo entre personas libres e iguales. Él no veía una pirámide estamental, él no veía al rey por sobre los demás. Él ve a todas las personas como gente independiente de la edad, la raza, el género, etcétera, como personas libres. Por lo tanto, el pueblo es la fuente de todo poder. No sé si se acuerdan de esa imagen que vimos de los reyes formados por personas, ese dibujo del Leviatán que alguna vez mostré para el absolutismo. Rousseau cuestiona ese tipo de imágenes, porque en realidad el poder no es el rey, es la gente. Y de ahí viene un poco la reflexión que ustedes hicieron en algún momento de esas clases. El pueblo en realidad es el que tiene el poder, el que tiene la soberanía, y no una persona, ¿ya? Por lo tanto, si las autoridades no cumplen las funciones, el pueblo, fíjense en esa frase, el pueblo puede hasta destituir y proclamar gobernantes nuevos que sean más justos, igualitarios, que sean responsables y éticamente nobles y correctos. Casi hablando de la bondad, por así decirlo. Pero eso es una de las cosas relevantes dentro de esta crítica que hace Rousseau a el antiguo régimen, ¿ya? Que es más o menos lo que tenemos hoy día como democracia. Por ejemplo, no tenemos reyes, pero gobernantes que elegimos cada 4 años a través del sufragio. Eso es una evolución política que es lo que en ese momento se estaba criticando. Entonces, este señor, Jean-Jacques Rousseau, inspira en parte las primeras críticas o las grandes críticas al antiguo régimen, a las monarquías, al sistema mercantilista, a la sociedad estamental, cosas que ya más o menos ustedes pueden entender, ¿ya? Pero lo más rescatable es la frase que está ahí marcada en negrita. El pueblo es la fuente de todo poder, poder económico, poder político, poder social, etcétera, etcétera, etcétera. El poder no viene de Dios. Ahí hagan la comparación. Para la monarquía absoluta, para el absolutismo, el poder viene de Dios. Para los ilustrados, el poder viene del pueblo. Ahí hay una gran diferencia. Y que en muchos casos hasta el día de hoy se conserva en las democracias o en los países actualmente en el mundo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien, chiquillos? ¿Se entendió esto? Sí, profe, Dale, Martina. ¿Me escuchas bien, Martina, ahora, no? más o menos. Ya, no te preocupes, que la clase queda grabada íntegramente. Sigamos. Ya, no voy a ir tan rápido tampoco. Charles Montesquieu, o algo así se pronuncia. Tenemos a Jean-Jacques Rousseau que habla del poder del pueblo, el contrato social. Tenemos a este caballero que también es un pensador francés que vivió entre 1689 y 1755 y él propone esto. ¿Alguien sabe lo que significa esto que está acá? ¿Qué son los poderes del Estado? Alguien probablemente debe saberlo o conocerlo. Dele nomás. Profe, Dime. esos son los del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Como dice en la Ahí se- pantalla, exactamente sí, es así. Y en Chile, ¿quiénes representan esos tres poderes? ¿Saben, Martín? ahí viene el presidente. Ya, ya, perfecto. Y como dice el Nachito Guzmán, el Senado también y los jueces, ¿ya? Los tres poderes del Estado fue el gran aporte de Charles Montesquieu. Él habla de que el poder el poder no puede estar en una persona, sino que tiene que dividirse el poder para que haya mayor igualdad, para que haya una mejor decisión en la política, para que las leyes sean más igualitarias, entre otras cosas. Por lo tanto, el Ejecutivo está sintetizado en el presidente, por ejemplo, hoy en día, el Poder Judicial, los jueces, y el Poder Legislativo, que es básicamente donde se hacen las leyes, en el Senado, en el Congreso, senadores, diputados. Ustedes saben más o menos cómo funciona eso en Chile. Eso, por favor, nunca lo olviden. Yo siempre recuerdo todos los años, hasta cuarto medio, cuáles son los tres poderes del Estado, porque es básico. ¿Ya? Es muy esencial que lo tengan presente. Por lo tanto, Montesquieu, que en el libro El espíritu de las leyes, cáchense, perdón lo coloquial, pero fíjense el nombre del libro, El espíritu de las leyes, él propone que una sociedad debe limitar la autoridad de los gobernantes, por ejemplo. Por lo tanto, las personas tienen que estar controladas por la ley. Tiene que haber normas, tiene que haber constituciones, por ejemplo, tiene que haber leyes, ¿ya? Y entre otras cosas también lo que le acabo de contar recién. ¿Por qué razón? Porque se quiere evitar los abusos de poder por parte de todo tipo de gobernante, por ejemplo, reyes, que es la situación vista en la época. Por lo tanto, el poder se tiene que dividir en tres. El poder legislativo, en donde se dictan las leyes y se crean, el poder ejecutivo que aplica las leyes, por ejemplo, un presidente, y el poder judicial que controla cuando esas leyes ya están aplicadas, que serían los jueces, ¿ya? Para hacer los juicios, hacer las sanciones y todas esas cosas, ¿ya? Por lo tanto, este caballero, Charles Montesquieu, podemos decir que inventa, por así decirlo, ya es muy extremista la palabra, pero es el creador de alguna manera de la idea de que el poder no puede ser uno solo, sino que al menos tres. Y de esos tres poderes del Estado, la sociedad tendería a mejorar, a ser más libre, más soberana, más organizada, mejor gobernada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos grandes pensamientos a través de estos dos personajes. Rousseau o Jean-Jacques Rousseau con la soberanía del pueblo, el poder tiene el poder, y Charles Montesquieu que para evitar los abusos de las autoridades, el poder tiene que ser limitado y dividido, ya en este caso en los famosos tres poderes del Estado. ¿Ya? Y para entender estas críticas, voy a finalizar esta clase con el caso francés de 1789. Hay una imagen ahí que representa algo. Obsérvenla y explíquenme. ¿Quién me puede explicar qué es lo que está ahí en la imagen? ¿Qué es lo que quiere representar esta imagen? Adelante. Es como, profe, cómo se dice cuando es como que se las quiere dar de como máximo? Pucha, pueden ser muchas acepciones, pero ¿qué es lo que quiere explicar Martina con esto? ¿Que hay gente que se cree mejor que otra, que se cree más poderosa? No, no, sí, algo así, porque como que hay un español Ya. en el suelo y Ujú. ahí y están ahí como los dos como pisándolo, así como que no fuera nada la persona. Ya. Perfecto, se entiende, ¿eh? No te preocupes, logro comprender lo que tratas de explicar. O sea, aprovechando un poco lo que dice la Connie Castro, claro, podría haber un abuso de poder, ¿ya? Respecto de dos personas sobre otra. Pero esta imagen es una imagen simbólica. Les voy a dar una pista. Piensen en las clases sociales. ¿Qué es lo que busca mostrar esta imagen? Si yo les digo las clases sociales.
están representadas ahí? ¿Quién se anima? Como que él manda, ¿Quién está mandando ahí? porque ¿Quiénes son los que están mandando, crees tú? Los, los los que que estén están de arriba de pie, la persona. Momento. Feña, dale tú. Dale. los que están de pie, De porque pie. en el sentido de que el otro está acostado y ellos están de pie, como que lo miran hacia abajo y Ya. se ve como en su expresión como con cara de como desprecio, Ya. o no sé cuál es la palabra, pero en el sentido de que los miran hacia abajo, como que ellos están arriba y él como que no, él está abajo, como que no puede alcanzarlos, como algo así. Perfecto. Feña, ¿y qué clases sociales serían las que están arriba? Oh, profe, no, eso Piénsalo. nunca me Pién- lo aprendí. Piénsalo con lógica. ¿Qué clase social las que están arriba? Como los reyes, Ya, po. La clase más la... rica, po, poderosos, ¿no es cierto? sí, Porque la clase poderosa jamás va a estar abajo, po. ¿O sí? mm, no, No, Ya, perfecto. No, no van a estar nunca jamás abajo, ¿ya? Pero en la Revolución Francesa, gracias Feña, en la Revolución Francesa hubo un momento donde las clases más altas tuvieron que estar abajo y las clases menos poderosas tuvieron que estar arriba. como que decayeron ¿Quiénes decayeron? los como del noble. Ya, perfecto. Eso va a ocurrir en la Revolución Francesa, Martina. Pero antes de la Revolución Francesa, la sociedad francesa era así. ¿Ya? No, bueno, no literalmente. Ustedes me entienden que esto es una caricatura que busca metafóricamente hablar de una realidad. ¿Ya? Pero la gente no iba por la calle poniendo piedras sobre otros, pues, obvio. Pero la imagen muestra tres clases sociales y son parte de la sociedad estamental francesa previo a la Revolución Francesa, donde ya el conocimiento ilustrado, los libros de Rousseau, el libro de Montesquieu, ya algunas personas están leyéndolo con mayor continuidad, ¿ya? En realidad es una, a ver, pucha, yo siempre veo una roca ahí, Vicente, siempre veo una piedra, no sé si un saco de harina o algo así. Eh, Porque la roca, claro, duele. Y obviamente simbólicamente está hablando de que estas dos clases sociales le están generando mucho dolor a la que está sufriendo abajo. Ya, eso quiero aclararlo aquí. Bueno, vamos rápidamente. En medio de los avances del pensamiento ilustrado, lo que les explicaba recién, la crítica al antiguo régimen, los pensamientos de Montesquieu, Rousseau, etcétera, que cuestionaba antiguas tradiciones como las que están aquí simbólicamente ilustradas, también la sociedad francesa es la famosa y conocida sociedad estamental. No estoy seguro, no recuerdo muy bien si a principios de años lo vimos, pero creo que ustedes deben recordar la famosa pirámide estamental. Tenemos por un lado a la nobleza, que está representado por este caballero. ¿Y qué otras clases sociales vienen después? ¿Quién viene más abajo de la nobleza? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Porque no recuerdo si alcanzamos a verlo. Hable nomás, dale. No, Nachito, los españoles son parte de la pirámide estamental colonial. Esta es la sociedad francesa y por lo tanto la sociedad europea. ¿Ya? La sociedad de la profe Camila es la sociedad colonial americana. Ojo. Eh, Quizás no lo vi yo con ustedes en clase. Puede que me estoy confundiendo con la materia. Pero se los voy a mostrar aquí. El clero. Los claro, profe, clero, algo así. El clero, ahí está en pantalla, Connie. Todo lo que son de la iglesia. ¿Ya? Y finalmente, el que está recostado es el tercer estado, o el estado llano, donde estaban los campesinos y donde estaban, si no me equivoco, creo que también alcanza a ver esa materia, los burgueses, ¿ya? La burguesía, la gente que es media empresaria, que tiene alguna riqueza económica, qué sé yo, pero aún así está abajo de la pirámide estamental. Ahí tienen simbólicamente la sociedad francesa en esta caricatura. El clero y la nobleza, ahora que queda más claro, están abusando, por así decirlo, del tercer estado, que es una población más grande, más mayoritaria, pero que está súper empobrecida. Y ahí entre medio está la burguesía también dentro del tercer estado. Pero eso es una historia que yo voy a contar después, ¿ya?
Ahí creo que, sí, por eso Vicente, yo me acordaba, si lo vimos, lo alcanzamos a ver en las clases normales. Ya, con esa sociedad estamental aquí en pantalla, los ilustrados cuestionaban aquella sociedad debido a que era muy tradicionalista y enfocada en la posición familiar. ¿Qué quiere decir esto? El campesino nunca va a poder ascender socialmente. Nace campesino, se muere campesino. El noble nace noble, se muere noble, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuestionaban esa rigidez social, como si fuera la sociedad feudal que nosotros vimos el año pasado en séptimo, ¿ya? Esta sociedad que era una ruedita, que ustedes hicieron una prueba con un video sobre el tema, y que no tenía movilidad. En la época de Francia de ese año, la sociedad seguía prácticamente de la época medieval. Tenía algunos cambios, algunos nombres, algunos individuos, pero era lo mismo prácticamente. Y después los ilustrados critican esto y la sociedad, sobre todo la del tercer estado, empieza a organizarse, empieza a movilizarse, empieza a preguntarse, no podemos estar toda la vida así, como en la caricatura. Tenemos que levantarnos, tenemos que salir de ese abuso, ¿ya? Para que estas dos clases superiores, entre comillas, entiendan que nosotros somos iguales, entiendan que somos libres, que somos personas que tienen conocimientos, que somos importantes, cosas así. Y como dato, bueno, en el contexto del año que está ahí en pantalla, Francia tenía 24 millones de habitantes, o sea, ya en 1700 era mucho más de lo que tenemos hoy en día en pleno siglo XXI. ¿Ya? Imagínense cuánta cantidad de campesinos había de esos 24 millones y de cuántos de la nobleza y cuántos del clero. Lo único que les puedo decir es que la población del tercer estado era superior, incluso juntando el clero y la nobleza. Por lo tanto, tenían una posibilidad de hacer cambios, pero no se atrevían porque ignoraban las cosas, vivían sometidos y como sale aquí en la imagen, básicamente vivían bajo la presión de las dos clases sociales que están ahí. ¿Ya? Bueno, otras críticas obviamente, se critican los privilegios a las posiciones sociales altas. Por lo tanto, en Francia, junto con esta pirámide social, existen dos grupos. El grupo privilegiado, que es apenas el 10% de la población, que controla las tierras, controla la autoridad, tienen casi todos los privilegios, tienen las mayores riquezas, y se traduce en que eran el clero y la nobleza el grupo privilegiado, ¿ya? Que es tener prácticamente todo el poder. Y los no privilegiados, que es el 90% de la población de esos 24 millones, que corresponde al tercer estado, ¿ya? Que ustedes ya tienen claro quiénes lo componen, principalmente campesinos, ¿ya? Y si ustedes se fijan en la nueva caricatura que yo muestro ahí, ¿qué está mostrando la caricatura? ¿Cuál es el mensaje? A propósito de lo que acabo de yo contar. ¿Qué me puede describir esta caricatura según las clases sociales y el comportamiento de privilegiado o no privilegiado? ¿Qué busca describirnos esta imagen? A ver, voy a ver el chat. Si alguien quiere activar el audio de él nomás, no hay problema. Hay tres personas, sí. Dele nomás. Alguien quiere hablar. Como el abuso. ¿El abuso de qué clases sociales contra qué clase social? ¿Esclavitud? De Ya, la nobleza de la contra nobleza. el... ¿Ya? ¿Contra quién? Y ahí se cortó. Contra el tercer estado. El caballero que está ahí llevando a Lapa, literalmente, a estas dos personas. Dime, Se ¿quién quiere hablar? cortó. Ya, dale nomás, Dani, dale. Era eso sobre la nobleza, el clero contra, como que el viejito es los que llevan así como Ajá. cargando a la nobleza del Estado. Claro, el tercer estado, el estado llano, el que sostiene literalmente a las otras dos clases sociales. Muy bien, Exacto. muy bien, correcto. El abuso de poder, lo que literalmente es la pirámide, pues, o sea, si ustedes piensan en la pirámide, la base de la pirámide es la que sostiene todo lo que está arriba. Y si ustedes lo piensan, ¿qué pasa si yo muevo una pirámide? ¿Qué pasa si yo muevo los cimientos de una pirámide? ¿Qué le puede pasar a la pirámide? Se derrumba. Se cae, Se cae. se derrumba. Exacto. Eso es la Revolución Francesa.
Se los puedo sintetizar en una pura frase. La pirámide estamental se cae, o literalmente se invierte. El estado llano, el tercer estado, pasa a ser la clase más importante, la que va a estar arriba. O derechamente no va a haber pirámide social, se derrumba todo y empezamos de cero, a escribir la propia historia y no depender de estos dos caballeros que se engordecen literalmente con todo lo que producen, el trabajo desesperado y la capacidad de tratar de sobrevivir de esa clase social. ¿Ya? Muy, muy bien. Esa era Francia en 1789. ¿Por qué se habrá revolucionado Francia? ¿Qué cosas habrán demandado las personas del tercer estado para que haya una revolución? El abuso. Denunciar el abuso, claro, el abuso de poder. Por ejemplo, el tercer estado querrá pedir más privilegios, demandará más privilegios a las clases más altas, ¿o no? Voy a mirar el chat. Sí, me dice el Nachito Guzmán. También Zunino, perfecto. Claramente, por la demanda social, por lo que hoy día está demandando el pueblo chileno, por el chileno común y corriente que sale a la calle, que va a la plaza, que se toma la plaza de la dignidad y le exige al Estado mejor trato, más cambios, mayor justicia, que los privilegios no sean para unos pocos. Por lo tanto, ¿la historia ha mejorado hasta ahora o no? ¿La situación ha mejorado o seguimos igual? ¿Quién se anima? ¿Zunino? Ha mejorado, creo. Yo creo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ha mejorado. ¿Quién más? Dele. Hay un Yo creo audio. que sí ha mejorado, pero Dale, en Fer. algunos aspectos. Ya. En algunos aspectos. Pucha, podríamos estar 2 horas hablando de esos aspectos, pero entiendo a dónde tú quieres ir. Pero claramente no es perfecto, claramente no está todo solucionado. Hay avances, por supuesto. No existe esta cuestión que tenemos acá. Aun cuando hay una clase rica y una clase pobre en Chile, ¿ya? Y eso ha llevado a toda esta cuestión de la movilización social. Pero al menos ya no hay un trato de desigualdad brutal que existía en la época de 1700 o incluso antes con la sociedad colonial, por el trato hacia los indígenas, a la gente de otra raza y esas cosas. ¿Alguien iba a hablar o no? Ya, parece que no. Pero bueno, se entiende, ¿ya? Eso es lo que se entiende. Y ahí tienen una pincelada de lo que finalmente ocurre en Francia en ese año. A propósito de los aportes intelectuales del movimiento ilustrado. Acuérdense, esta clase tiene 2 partes. La ilustración, el uso de la razón, la crítica al sistema, el buscar la solución a los problemas, todo eso. Los 2 aportes de Rousseau y Montesquieu, la separación del Estado en 3 poderes, el pueblo tiene el poder, ¿m? Y la otra parte es la sociedad francesa previo a la Revolución Francesa. Por lo tanto, ¿ya? Podemos sintetizar esto en esta pregunta. La estructura estamental que vieron ustedes a propósito de esta clase, ¿será una razón para las rebeliones e independencias que habrá en Europa y en América? ¿Cómo es esta sociedad que ustedes vieron recién, por ejemplo? Sí. Sí, Dani. Claramente la respuesta es sí. Yo creo que los argumentos lo han dado ustedes a medida que han participado o visto esta clase. Es una, no es la razón. Ojo con la pregunta. No dice la, es una razón simplemente. El cambiar la sociedad, el derrumbar esa pirámide y finalmente hacer que la gente pueda ser o tratarse de forma igual, independiente del idioma, de la procedencia, de la situación económica, entre otras cosas. Claramente podemos hacer una síntesis con simplemente responder sí, pero la idea es entender el por qué. Y eso es lo que ustedes van a trabajar la próxima semana en la evaluación y en esta semana cuando yo les mande la pregunta de tarea. ¿Ya? Profe, Dime, Vicente. se me salió porque tuve un problema de conexión. Ya, no te preocupes, tranquilo. Si estamos justo cerrando la sesión para terminar con
con la grabación, Vicente, así que tranquilo, ¿ya? Ah, ya, profe. Entonces, síntesis final, respuesta clara, pero no se olviden, la sociedad estamental no es la única razón para terminar con las monarquías y empezar con las revoluciones, la independencia y todo ese proceso histórico. Así que dejaremos hasta acá la sesión. Muchas gracias por ver y luego hacemos el cierre con el curso.